Creo que la pertinencia del texto, el libro de Spinoza, La inmanencia del deseo, es pertinente porque el objetivo central del texto fue pensar la actualidad del pensamiento de Spinoza, es decir, traer a Spinoza a esta época. Y en ese sentido yo propongo un análisis de la construcción de nuestra subjetividad o nuestras subjetividades a partir de tres registros. Uno, entender la subjetividad como metáfora del desarraigo. Considero que es un tema de mucha actualidad en nuestra contemporaneidad, el tema del desarraigo. Por otro lado, el tema del cuerpo y el deseo, una subjetividad pensada desde la materialidad del cuerpo. Y por otro lado, la subjetividad pensada como colectividad, ¿no? Pensada como un amor entre ciudadanos, un amor a la existencia y por tanto una implicación ética y política de lo que significa nuestra convivencia social, política, etcétera. En ese sentido, Spinoza hace un viraje muy importante en términos éticos, porque él va a decir que nosotros no actuamos, ni anhelamos, ni queremos algo porque lo consideremos bueno, sino que es bueno porque lo anhelamos, lo queremos y lo deseamos. En ese sentido, Spinoza está haciendo una propuesta crítica muy importante, no solo en el ámbito filosófico, sino en el ámbito político. Y por eso considero que es un tema de mucha actualidad, porque estamos frente a una enorme crisis humana, en términos de las instituciones que hemos construido, en términos del Estado, en términos de nuestra convivencia, en términos de nuestra posibilidad de ejercicio democrático de la libertad, etcétera. Y en ese sentido me parece que es muy actual Spinoza y muy vigente, además de que considero que su obra nos permite pensar también esta enorme crisis ambiental en la que nos encontramos, porque Spinoza va a considerar que nuestra vida se constituye por la manera en que nos vinculamos como parte de la naturaleza. Y en ese sentido me parece que Spinoza es profundamente actual para muchos estudios. Sí, mi texto, en su momento, la parte más de investigación de su primer momento de escritura, sí fue hecho específicamente como parte de mi tesis de grado, pero está las modificaciones y aportaciones que yo le agregué a mi propio texto tienen que ver con un proyecto de investigación mucho más amplio, que es justamente la investigación en torno a filosofías del cuerpo y la afectividad, donde yo considero que Spinoza, justamente en este primer momento de escritura, Spinoza es un enorme fundamento para comprender muchas de las necesidades que están expresadas hoy en nuestra sociedad en términos justamente, por ejemplo, de psicoterapias, de entender la filosofía como una vida práctica, como una manera de vivir desde una profundidad ética. Y en ese sentido forma parte más de un proyecto de investigación mayor justamente sobre la cuestión teórica y práctica de la filosofía centrada en el cuerpo. En ese sentido es un proyecto más amplio. Considero, en eso comparto con Spinoza lo que él consideraba, ¿no? Él consideraba, no solo por el peligro de su pensamiento en el siglo XVII, eh, sino porque la posibilidad de publicar textos, ¿no? Ahora estamos en una época donde es mucho más factible todo eso, hay una gran cantidad de información, hay medios distintos, está el internet, todo esto. Me parece que el texto es un texto que se dirige a un público que tiene una búsqueda por comprender nuestra propia naturaleza humana y cómo hemos sido pensados o cómo de manera profunda, cómo algunos filósofos han querido aportar a la posibilidad de nuestra comprensión en esta complejidad y en este misterio que somos los seres humanos, ¿no? Y dentro de otras expresiones de la vida, ¿no? Entonces, me parece que está dirigido a un público tanto académico, especialista, en filosofía, por ejemplo, pero también a un público, insisto, no necesariamente los filósofos o necesariamente tienen que pasar por la academia para ser y tener unas preocupaciones filosóficas. En ese sentido, creo que está dirigido al público, a este público que tiene un anhelo por conocerse, por conocer la historia del pensamiento, por conocer las miradas que en diferentes épocas se han tenido y cómo esas miradas son profundamente cercanas, ¿no? Como que hay
una distancia en el tiempo que pareciera que el tiempo siempre está presente, ¿no? Como que hay una temporalidad humana que está presente respecto justamente a preocupaciones muy genuinas de nuestra relación entre seres humanos y de nuestra posibilidad de convivencia y de principalmente de nuestra posibilidad de pensar libremente, ¿no? Entonces, en ese sentido, es amplio el público que puede acceder a este texto. Pues el texto está pensado también desde una perspectiva transdisciplinar. Yo tengo una lectura de Spinoza no solo desde, digamos, el rigor de la filosofía y el rigor de la filosofía de la época de Spinoza, sino también desde un trabajo que yo hago desde el trabajo con el cuerpo, ¿no? Con técnicas de trabajo corporal, tanto a nivel de lo escénico como a nivel de lo terapéutico. En ese sentido, este texto abre mucho a cuestiones de educación, cuestiones de psicología, cuestiones evidentemente de política, cuestiones de antropología, cuestiones medioambientales, históricas, ¿no? Disciplinas de ese tipo, ¿no? En general las humanidades, ¿no? y las ciencias sociales. Parece que es un texto que se abre aporta, me parece, a estos ámbitos, a pensar varias de las categorías o los puntos desde los que pensamos, ¿no? Nuestra realidad.